Bienvenidos a todos a la casa del Señor aquí en la Iglesia Vida. A quienes nos visitan hoy, esperamos que hagan de Vida su iglesia. Amamos y adoramos a Dios y esperamos que usted se siente como en casa y adora a Dios junto con nosotros. Búscanos en Facebook y en YouTube. Estamos como Iglesia Vida. Tenemos un invitado muy especial que está con nosotros, un hermano que siempre nos gozamos cuando viene a compartir la palabra, que nos trae mucha alegría, exhortación, amonestación y edificación. Y cuando es así, así nos gusta, ¿verdad? Y pues lo pedimos y vamos a recibir nuestro primer predicador del año, nuestro hermano Juan. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean. Los veo diferente hoy. ¿Qué sería? ¿El año? ¿O será que comimos mucho? Pienso que yo no sé, allá cuando me probé la camisa cerraba bien, hoy ya no cierra. No sé qué pasó. Mi esposa me compró una camisita bien bonita, pero cuando llegué a casa ya no me quedó. Y ya no la puedo devolver, es lo más triste. Pero qué felicidad, ¿no? Qué alegría que Dios nos provee de todo. Nos gozamos en eso, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y yo no sé si ustedes se cuestionan igual que yo. No sé, yo me he hecho esta pregunta también. Llegué al 2026 y... Permiso que me están corrigiendo aquí, algo pasa en mi vestuario. Qué bueno, gracias pastor. Como les decía, ¿verdad? Que no sé si ustedes también se han hecho esa pregunta. Estamos en el 2026 y a la verdad nunca pensé en mis planes estar este día aquí. Gracias mío. Ese es amor. Ese es amor. Gracias. Después hablamos en casa. Hermanos, como les decía, no sé si ustedes se han preguntado, si han hecho esa pregunta, que si iban a estar hoy día aquí, si en sus planes, mejor dicho, estaba este día estipulado para que estuvieran aquí en la iglesia. No creo, ¿eh? Jamás, porque en mi niñez, en mi juventud, nunca pensé llegar a este día y estar aquí. Y mayormente en la iglesia predicando la palabra, o como ustedes escuchando la palabra de Dios. Y el tema que he escogido para hoy es los planes de Dios y los planes del hombre. Son totalmente diferentes, ¿no? Completamente diferente. Y tenemos que ser obedientes, aprender que a veces no nos gustan los planes de Dios. Es bien difícil entenderlos. Bueno, nadie los puede entender. Es difícil. Y de eso quiero hablarles hoy. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 6, Mateo 6, 33. Es un versículo bien conocido. ¿Lo tienen, hermanos? Creo que lo tienen en pantalla también. Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luego vamos a leer ahorita también Jeremías 39, 11. Jeremías 39, 11. Vamos a buscar Jeremías 39, 11. ¿Lo tenemos en pantalla, hermano?
Dice así la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darlos el fin que esperamos. Dios bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por este día que nos has regalado, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, este año. Danos fuerza para seguir en tu camino, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y te pido esta mañana que me des palabra, que me uses, Señor. Que solo sea un instrumento tuyo, Señor. Dale a mis hermanos sabiduría, entendimiento, Señor. Bendice sus hogares, bendice todo lo que los rodea, Señor. Gracias por la vida de ellos. También te pedimos una bendición especial por la hermana Chelo en Honduras, que tú le abras puertas a ella y sus hijos, Señor. Bendícela allá donde está. Aquellos que andan viajando también, que tú los traigas con bien. Los que no han podido venir, que tú seas con ellos en sus hogares, Señor, o donde quiera que estén. Bendice los que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Y Padre, gracias por todo lo que nos da día con día, Señor. Ayúdanos a entender tus propósitos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿ah? Yo creo que en estas fechas todo el mundo hacemos planes. Queremos que nuestros propósitos se cumplan. Y como también te decía, si hemos llegado hasta aquí es porque Dios tiene un propósito. Muchos quedaron en el camino. Muchos no alcanzaron este día, pero nosotros estamos aquí porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y se va a cumplir. Ahora también, como les digo, Dios tiene propósitos. Nosotros también hacemos nuestro propio plan, mayormente en estas fechas. Empezamos un año, pedimos a Dios, o quizás no piden a Dios, quizás hacen sus propios planes sin contar con la voluntad de Dios. Y esto es muy importante en nuestra vida, que por muy pequeño que a usted le parezca, lo primero que debe ser encomendar las cosas a Dios. No buscar primero las añadiduras y después la voluntad de Dios. Buscar primero, dice, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se nos va a ser añadido. Pero desafortunadamente muchas veces hacemos lo contrario. Buscamos las añadiduras y cuando hemos fracasado, cuando nuestro plan ha fracasado, empezamos a buscar el reino de Dios, empezamos a buscar la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo eso, hermano? Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando Jesús dijo esas palabras, se está refiriendo, mejor dicho, a no afanarlos. A no afanarlos en nuestra vida. Que todo lo que nos conviene va a venir a nuestra vida. Pero tenemos que entender esto, que tenemos que pasar situaciones difíciles. Porque el enemigo va a estar también impidiendo bendiciones. 2, no solamente el enemigo, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y es difícil entender la parte del otro versículo, donde dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz, planes de bien. Pero mire cuando Dios le dio esta palabra a Jeremías, cuando aquel pueblo estaba en cautiverio. Imagínese usted que usted esté pasando la prueba más difícil y que venga alguien y le dice, no te preocupes,
Los planes de Dios son bien. Vea, es difícil. Es difícil. Por eso nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios. Porque aunque muy difícil que nos parezca la situación que hemos vivido, que estamos viviendo, Dios tiene planes y planes de bien para usted, para mí, para mi familia. Tiene esos planes de bien. Son promesas y tenemos que creerlas. Pero el problema es que a veces no queremos las cosas allí, que todo sea como el microondas, como dicen, pum, pum, 30 segundos. No, Dios no trabaja así. Perdóneme, Dios no trabaja así. Dios trabaja, va a moldear, va a limpiar. Y mire qué interesante. Esto me lleva al versículo cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, que por cierto el pastor lo predicó una parte de eso el domingo pasado, que le dijo, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Acaso Pedro estaba haciendo las cosas malas? No, ¿verdad? Andaba en obediencia con Dios. Andaba él en obediencia. Pero ¿saben qué? Pedrito tenía cositas así como nosotros que necesitan ser limpiadas. Necesitan que eso quede tirado en la basura. Necesitamos ser purificados y tenemos que entender eso. Pero mire qué bueno cuando nosotros meditamos eso. Dice que cuando dice zarandear es como el trigo, dice. Y yo no sé si usted se ha fijado, el trigo es más o menos así. Y lo zarandean, lo sacuden. ¿Y con qué se queda? Vamos a poner el caso de este versículo. ¿Con qué se estaba quedando Satanás cuando lo sacudía? Con la basura, con lo que no servía, con lo que iba para el fuego. ¿Y qué cae cuando sacuden el trigo? El grano limpio. Entonces todas las cosas, por eso también la Escritura dice, todas las cosas que ayudan para bien. No importa lo que usted esté pasando o lo que ha estado pasando, señores. Ese grano está purificando. Eso es lo que Dios quiere en su vida. Y usted sea un grano puro, limpio. Y esa basura se va a ir al fuego. Eso va quedando poco a poco. Allá tirado, que se quede el enemigo, el demonio, el diablo, como le quieran llamar, que se quede con la basura de nosotros. Porque cuando lo zarandea, eso es lo que pasa. Y nosotros vamos a ser purificados, estamos siendo purificados. Y los planes de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Hay muchas cosas que no entendemos y no las podemos entender, pero tenemos que analizarla en la Escritura. Tenemos que meditar que cada cosita que está ahí no se escribió por gusto. Es para que nosotros la meditemos. Es para que nosotros agarremos ese ejemplo en nuestra vida. Mire, hay otra parte en la Biblia que cuando estaba haciendo este estudio me fui hacia atrás y me fui a Génesis. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? No sé cuántos han leído esa historia. Es muy bonita. A mí es emocionante. No digo me entretiene, no, me llena. ¿Recuerdan de José cuando lo vendieron los hermanos? Mire qué cosa. Mire los planes de Dios. Los planes de Dios no son como los planes del hombre. Mire qué bueno. José fue vendido por sus hermanos. Lo llevaron cautivo. Y usted puede decir, óyeme, pero qué plan de Dios que este hombre esté en cautiverio allá. ¿Qué plan tan? No lo acepto, tan malo. Pero los planes de Dios son perfectos.
Y llegó este hombre a Egipto. Este muchacho, siendo un niño llegó a Egipto. Pues bueno, se acomodó, podrían decir, allá en la casa de Faraón y todo. No, faltaba todavía. Estando allá, la mujer de aquel hombre se le insinuaba, como decimos en mi barrio, le montó la perseguidora. Y aquella mujer lo acosaba. Pero aquel muchacho nunca cedió a sus peticiones, pero eso le costó caro. Lo metieron preso, porque aquella mujer lo acusó de mentira, que era al revés la cosa, que era él que la acosaba a ella. Y usted puede decir, óigame, ¿cómo es esto? Pero ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Espérese. También aquel muchacho necesitaba ser obediente. Y muchas cosas, muchas veces nosotros necesitamos esa sacudida para aprender a ser obediente, para aprender y confiar en Dios. Mientras aquel muchacho estaba en la cárcel, aquel hombre estaba siendo pulido. Aquel hombre estaba siendo sacudido, porque a nadie le va a gustar estar en la cárcel, ¿no? No hay comodidad. Pero lo que me gusta tanto, cuando Dios le reveló aquel sueño, porque se lo dio al faraón, pero quien lo reveló fue Dios. Dios puso todo en orden. Y aquí viene lo bueno. Cuando los pueblos entraron en hambruna, ya Dios la había preparado. Mire desde cuándo, cuántos años atrás Dios preparó este plan. Ya no había comida, ya no había alimento alrededor de Egipto, en Israel, donde sea, en todos lados no había. ¿Y qué sucedió? Ahora viene el plan de Dios. Ahora vino el plan de Dios, porque el sueño que Dios le había dado había resultado. No el sueño, el plan de Dios había resultado. Todo el mundo venía a comer, todo el mundo venía a traer comida, mejor dicho, a Egipto. Todo el mundo venía a recoger comida. Entonces, cuando vemos que el plan de Dios es perfecto, no importa los años que tú has estado sufriendo, espera en Dios. Sigue perseverando, porque Dios te está limpiando. Ahora también hay otro ejemplo, y ustedes creo que también lo conocen, el de Lázaro. Porque tal vez usted me dirá, hermano, ¿sabe qué? Yo nunca he tenido una vida de riqueza, yo nunca he tenido esto, siempre he estado ahí. Dele gracias a Dios, porque Dios nunca lo ha desamparado. Jamás. Mire qué emocionante lo que me gustó. Que cuando Lázaro dice que murió, llegó, ¿se fue a dónde? Al seno de Abraham. ¿Y qué pasó con el rico? Separado, a las llamas. Pero ¿qué pasó cuando aquel rico, pues, de alguna manera reclamó que quería ir allá donde estaba Lázaro, ¿no? Tú tuviste tus riquezas en la tierra, le dijo. Mas este pobre mendigo, no. Ahora es el tiempo. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿qué le gustaría? ¿Tener riquezas aquí en la tierra? ¿O tener una vida eterna en paz allá? ¿Vivir en esa vida tranquilo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Ha visto el plan de Dios? ¿Ahora está viendo el propósito de Dios en su vida? Que no importa lo que usted haya pasado anteriormente o aún lo siga pasando, tenemos que perseverar. Tenemos que confiar en Dios. Aquí donde me ve, que ahora mi esposa me viste así bien bonito.
Yo pasé mucha pobreza. Muchas personas aquí me dicen, hermano, ¿por qué le gusta tanto los zapatos? Y recuerdo que la hermana Chelo me dijo un día, ¿verdad que usted tuvo mucho tiempo sin tener un par de zapatos? Exacto. Exacto. Yo anduve descalzo. No porque no quería, no porque no me gustaban los zapatos, sino porque mi padre no tenía para comprarme un par de zapatos. Y no éramos pobres económicamente, éramos pobres de la mente. ¿Sabe por qué? Porque dejaban de comprarlo las cosas para gastarlo en lotería. ¿Se puede imaginar? Pero ¿saben qué? Dios tenía un plan conmigo. Dios tenía ese plan. Y sin saberlo yo, que iba a llegar aquí este día. Aquí me tiene Dios. Y doy gracias a Dios por la familia que me ha puesto, mi esposa, mis hijos, y no solo ellos, esta gran familia que me ha puesto. A veces me he sentido triste, abatido por los problemas. Y cuando vengo a la iglesia y ustedes me dan un abrazo, no saben la emoción que siento. Soy de esas personas que necesito un abrazo de la gente. Soy de esas personas que me agrada abrazar a la gente. Soy de esas personas que me gusta tener contacto con la gente. Hay veces que sin conocerlas me gusta tener ese contacto. Pero si yo me hubiera apartado de los planes de Dios y hubiera dicho, no, hubiera buscado las riquezas, no estuviera este día aquí, hermanos. Si yo por mi sufrimiento de niñez no hubiera creído que Dios tenía un plan para mí, no estuviera hoy aquí. No tuviera mi familia, no los tuviera ustedes, no tuviera ciertas amistades que me quieren mucho. Porque no importa lo que usted esté pasando, Dios está trabajando en su vida. Por muy duro que usted vea la situación, Dios sigue trabajando en su vida. No podemos desmayar. No sé cuáles son sus planes de este año. Muchos allá afuera andan buscando riquezas. Y no es que sea malo, pero busque primero de Dios. Las riquezas no lo son todo. Lo primero que necesitamos es estar en paz. Necesitamos estar agarrados de Dios. Necesitamos esa paz de Dios en nuestra vida. Pero tal vez este año usted ha pensado ser un mejor esposo, una mejor esposa, mejor hijo, madre. ¿Sabe? Van a venir muchas dificultades en eso, porque cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida, es cuando el enemigo ataca más. Cuando usted dice, no, basta con esto, esta carga que llevo encima, es cuando el enemigo dice, no, te vas a escapar muy fácil. Es cuando empieza a zarandearlo, a sacudirlo, como usted nunca creía. Quizás este año van a venir situaciones difíciles que usted dijo, esto no estaba en mi calendario, este plan no fue el que yo le dije a Dios. Confíe en Dios y piense, ok, de esto va a salir lo mejor de mí. Cada vez que Satanás te viene a sacudir, a zarandear, va a salir lo mejor de tu vida. Ese grano tuyo va a producir al 100%.
ese grano que va quedando va a germinar y va a producir mejor. Mire, hermano, vamos a ir a Salmos 37. Este fue uno de los primeros salmos o pasajes bíblicos que yo leí cuando empecé en el Evangelio. Y Dios me lo puso porque estaba pasando una situación bien difícil en ese tiempo. Muy, muy difícil, que otro día se lo voy a comentar. En otro sermón hablamos de eso. Pero saben que este sermón me llena, porque ese día Dios me llenó. Ese día Dios me dio palabra, me dio la esperanza por la situación que estaba pasando. Vamos a leer Salmos 37, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos en pantalla, hermano? Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Déjeme leer hasta el 6. Y dice: en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Imagínense, hermano. Pero mire, algo que me llenó mucho de emoción esto. Deleítate a sí mismo, dice, en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué le dice eso a usted, hermano? ¿Qué le dice eso cuando usted tiene algo en su corazón y Dios dice: ten, hijo, yo te regalo esto? Pero también hay mucho error en esto, porque muchos creen que hay muchas cosillas en nuestro corazón que no están conforme a la voluntad de Dios. Muchos dicen: bueno, yo anhelo a aquella muchacha, para los solteros, ya nosotros ya no, estamos quietos. Muchos jóvenes dicen: yo anhelo a aquella mujer, o viceversa, aquella mujer dice: yo anhelo a aquel. Pero está entre los planes de Dios eso. O yo anhelo aquella casa de 2 pisos. Anhelo en mi corazón eso. ¿Estará en los planes de Dios eso? Pero dice aquí: Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿eh? Tenemos que analizar esto, hermano. Porque si no es el propósito de Dios, va a ser un rotundo fracaso. Por muy bonito que se vea un plan, por muy bueno que se mire, muchas veces tenemos que abstenerlos. Y no es porque tal vez Dios no te lo vaya a dar, pero tienes que esperar. Y esa es una de las peores situaciones que nos metemos en problemas, porque no sabemos esperar en Dios. Y yo les hablé de este niño de José. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron para que el plan de Dios funcionara? Tenemos que saber esperar el plan de Dios. No tenemos que tomar atajos, dice la Biblia. Nosotros no podemos desviarlos a la derecha y a la izquierda, como dice también. Tenemos que seguir ese camino. Mire, déjeme. Hace tiempo yo les compartí algo, pero quiero volvérselos a compartir porque sé que muchos no estuvieron aquí. Y yo esto lo recuerdo, yo tenía 13 años y esto lo recuerdo como que haya sido ayer. Un pequeñito testimonio de mi vida. Esto lo recuerdo, pero a cabalidad, sí, exactamente. Hace muchos años, tenía 13 añitos yo. Recuerdo que mi familia, no sé si era rara, no sé, pero
Había veces que celebraban la Navidad, el Año Nuevo, y había veces que no, ni fu ni fa. No sé qué pasaba ahí. Mi padre y mi madre eran así. Pero ustedes saben, ya yo era un muchachito y era un poco inquieto. A mí me gustaban mucho las fiestas. Cuando se llegaba la Navidad o el Año Nuevo, a las 6 de la tarde me estaba bañando y ya salía yo con mi mejor piel a la fiesta. Me gustaba la fiesta, no puedo negarlo. Y ese día en específico recuerdo que me fui a la fiesta. Allá acostumbra la gente que faltando 15 o 10 para las 12 todo el mundo se va para sus casas, deja la fiesta y se va para su casa a abrazar a su familia. El hecho es que yo andaba solo, nadie de mi familia, toda mi familia ya estaba durmiendo, vivíamos en una casa aparte, en una finca, no había más casas ahí alrededor. Me fui porque ya no había nadie, no quedaba nadie en la fiesta, completamente solo, todo el mundo se había ido a darle el abrazo de Año Nuevo a su familia. Cuando yo iba llegando a mi casa, faltaban como unos 3-5 minutos para llegar a mi casa, empezaron a sonar la pólvora, ¡pum, pum! Y alrededor, la ciudad, nosotros la teníamos como a 15-20 minutos y alrededor un poco de aldeas, colonias, y todo aquello en la noche se escuchaba. Me paré en medio de la nada. No digo que estaba oscuro porque la luna brillaba más que nunca. Nunca he visto una luna tan brillosa como esa noche. Me paré en medio de la nada, en medio de aquel monte, solo. Y quedé viendo las estrellas, el cielo, y me deleité tanto aquella noche de aquella maravilla que había hecho Dios. Sentí eso en mi corazón, no sé qué fue, porque en verdad no conocía de Dios, nadie me había hablado de Dios. Pero admiraba tanto la luna y las estrellas, y saben que me vino un pensamiento y se me metió aquí en mi corazón. Era un niño de 13 años y recuerdo que dije, algún día voy a ver la luna y las estrellas un 31 de diciembre en Nueva York. No me pregunten por qué. Me maravillé, me deleité de lo que Dios, de la creación de Dios. Pero también Dios no me iba a mover sin tener un propósito para mi vida. Yo sentí eso en mi corazón, ese deseo. Pasaron como, ¿qué? 14 años más cuando llegué a Nueva York. Dios me abrió las puertas, llegué allá y pasé muchas navidades, muchos años nuevos, los recibí en Nueva York. Conocí a mi esposa, tuve mis hijos, fue maravilloso. Pero aún no entendía los planes de Dios. Aún yo no sabía por qué Dios me había concedido esa petición en mi corazón. Ahora que estoy aquí, me doy cuenta por qué Dios me concedió esa petición. Ahora me doy cuenta que yo puedo ayudar a mi familia. Me doy cuenta que Dios me ha proveído de todo. Me doy cuenta del plan divino. Ahora es cuando me doy cuenta por qué. A veces Dios nos dice, esto no va, esto sí va. Ahora estoy comprendiendo por qué Dios cerró muchas puertas. Porque cuando vine aquí era un cabrito de esos locos. No crean que conocía de Dios. Y hice muchos planes en mi vida estando en Nueva York. Muchos planes que Dios dijo no. Ahora comprendo que Dios me ama. Ahora comprendo que el propósito de Dios era otro. No que yo me perdiera en las calles de Nueva York. Y eso es lo que usted debe de entender.
que las peticiones de nuestro corazón, cuando están en el propósito de Dios, se van a cumplir tarde o temprano. Pase lo que pase, aun que usted esté siendo sacudido o vaya a ser sacudido, se van a cumplir. Pero es necesario que nosotros entendamos eso. Y hay veces que no es el tiempo que el plan de Dios se cumpla. Es necesario primero que Dios lo limpie. Es necesario que usted esté metido todavía en ese pozo, en ese horno de fuego. Es necesario que nos esté limpiando poco a poco. Como te dije al principio, no sé los planes que tú hayas hecho este año. No sé si tus planes vienen de años y años y dices, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? He orado, he ayunado, he hecho esto, he estado constantemente en la iglesia, he ayudado, he hecho todo, pero aún no veo nada. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Tenemos que confiar día a día en Él, en los planes, porque los planes de Dios no son los planes del hombre. Ahora, si el plan del hombre está conforme a la palabra de Dios, tenemos que entender eso. Que si tu plan está conforme a la palabra de Dios, los propósitos de Dios se van a cumplir. Al tiempo adecuado, sigue perseverando, no importa, sigue perseverando, sigue orando, sigue clamando. La vida no es fácil. Jesús nos enseñó que esto no es nada fácil. Nuestros antepasados, los grandes hombres de la Biblia, sufrieron, pero llevaron a cabo el plan de Dios. Y como te digo, Dios no te trajo hasta hoy día aquí solo por es ok, fuiste a la iglesia. No, Dios tiene un propósito para ti. Y esta no es casualidad que tú estés aquí. Esta no es casualidad que nosotros hemos llegado hasta este tiempo. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes lo difícil que ha sido la vida para ustedes, vea que escribiría un libro. Porque yo sé que lo mío se puede quedar corto a lo que muchos de ustedes han sufrido. Yo sé que lo mío, como dicen en mi pueblo, es una papita a la par de lo que muchos de ustedes han sufrido. Ten confianza en Dios. Ten mucha confianza que posiblemente sea este año. O quizás el otro año. O quizás tus planes que tenías no los alcances a ver. Pero tus hijos, tus nietos van a cosechar eso. Le voy a ir pidiendo a mi esposa que se vaya preparando. Tenemos la Santa Cena y ella trae algo también. Un pequeño segmento de la prédica. Ahora yo te dejo con esto, hermanos. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cuál es tu petición hacia Dios? ¿Qué tienes para este año? ¿Qué le pediste a Dios para este año? Dios sabe lo que necesitas.
Dios sabe que tú necesitas algo importante. Yo no me gusta profetizar, porque Dios no me ha dado ese don. Pero lo que sí sé, que Dios cumple sus promesas. Que Dios va a cumplir cada cosa en tu vida conforme a sus propósitos. Así es que, hermano, yo te invito a seguir perseverando. Yo te invito a que este año sea más fuerte que el año pasado. Que tú inclines tu rostro a Dios y que le des las gracias porque hasta aquí Él te ha ayudado. Nunca te desamparó. Tal vez tu vida no ha sido, como te dije, fácil. Pero tú no vistes cuánta batalla hubo entre los ángeles del cielo y el enemigo para rescatarte de donde estaba. Tal vez no viste ese plan de Dios. Y así como le dijo a Pedro, pero yo he orado, yo he suplicado para que no falle tu fe, para que no caigas. Así mismo, esa es la palabra que Dios te deja hoy día. Dios está en control de tu vida. Síguelo, ora, ayuna y busca lo mejor de Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que sus planes de este año se puedan cumplir, y si no, sigue perseverando. Dios tiene algo maravilloso en tu vida. Sigue creyendo. Sigue. Este es el único camino que nos queda. No podemos agarrar atajo. Hemos concluido nuestro servicio de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos nos acompañen el próximo domingo en Facebook y en YouTube. A las 10:30 de la mañana. Estamos como Iglesia Vida. Nuestro servicio en la Iglesia Vida, domingo A las 10:30 de la mañana. Servicio de oración todos los viernes a las 7:30 p.m. Estudio Bíblico, miércoles 7 de la noche, por Facebook. Estamos ubicados en Metairie, en la 211 de Waldo Street. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo y que Dios te bendiga.